mejor vamos a venderlo. Y lo vendieron como esclavo. Vamos a ver un poco cómo fue este proceso. En Génesis 37, 19, 28, nos dice que aquí José se estaba acercando hacia sus hermanos ya. Estaban como a más o menos de distancia. Y sus hermanos decían uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y vamos a matarle. Y echémosle en una cisterna y diremos que alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derramáis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis una mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Rubén era otro hermano de José, que veía la opción de matarle como muy demasiado exagerado, sino que dijo: bueno, no vamos a matarlo, sino que echémoslo en la cisterna que está en el desierto y lo dejamos ahí por cuantos días y después venimos por él, como para echarle algún susto. No sé cuál era el plan de Rubén. Y nos cuenta que eso no era lo que iban a hacer. Iban a agarrar a José y le iban a echar en una cisterna. Y más adelante, los hermanos de José pensaron diferente, sin la presencia de Rubén. Seguimos leyendo y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos arrebataron su túnica de colores que tenía José sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había agua, era un pozo sin agua. Y le tomaron y le echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos, miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aroma a bálsamo y a mirra. Iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judas dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano José e encubramos su muerte? Mejor vamos a venderlos a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y lo llevaron a Egipto. Acá José fue traicionado por sus hermanos y fue vendido a Egipto. A este punto, yo me puedo imaginar cómo se debió sentir José tras pasar por todo esto. Porque algo curioso es que yo siempre digo que es muy fácil ver las cosas desde esta perspectiva, detrás del telón, y verlas como la veía José. Porque él solamente vio como sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron a Egipto. Pero ¿qué pasó luego? Que a pesar de todo esto, José tenía una capacidad sobresaliente y una comunión con Dios extraordinaria. Cuando José fue vendido a Egipto, llegó a la casa de Potifar. ¿Quién es Potifar? Potifar era el oficial del faraón. Vamos a ver cómo fue ese proceso. En Génesis 39, 1 al 6. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio encargo de su casa
y de todo lo que él tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que José comía. Después de todo esto que José fue vendido como esclavo, Dios estaba con José. Porque todas las cosas que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Y Potifar descubrió esto, lo vio, porque cuando el Espíritu de Dios está sobre alguien, los que están a tu alrededor lo van a notar. Y Potifar sabía que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. A este punto, ya José la pasaba bastante bien, no le faltaba nada. Estaba como segunda mano de la casa de Potifar. Pero un día llegó la esposa de Potifar y vio a José con otros ojos. Y ya Francisco sabe por dónde voy. Sí. Y la esposa de José nos narra, la esposa de Potifar, perdón, nos narra cómo acosaba a José para presionar la confianza de Potifar. Pero José estaba consciente de esto. José estaba consciente de esto y no quería ceder, porque él sabía que si hacía eso, iba a pecar contra Dios. Él tenía ese temor de no pecar contra Dios. Y después de esto, en el versículo 7, nos dice cómo aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: José, acá, duerme conmigo. Le estaba diciendo ella a José. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Entonces estaba recordándole a la esposa de Potifar esa confianza que Potifar había puesto en él. Y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Fíjate cómo José se cuidaba de aún todo lo que estaba pasando. Él seguía creyendo en Dios y no quería pecar contra él. Aún así, porque la esposa de Potifar no era cualquiera en ese entonces. Era una mujer bastante linda en ese momento. Pero sin embargo, eso no quebró la confianza que tenía José en sí mismo y en el propósito que tenía Dios para él, porque no quería pecar contra Dios. Pero ¿qué pasó? Que después la esposa de Potifar no se echó para atrás. Seguía insistiendo a José. Hasta que un momento, todos en la casa de Potifar salieron. Y quedaba José y la esposa. ¿Qué pasa? José llega como un día normal, hace sus oficios, normal. Pero la esposa de Potifar llega a acosarlo una vez más. Pero ya José no aguantó. Y se dice que yo me puedo imaginar cómo la esposa de Potifar estaba encima de José. Y José dijo: no, ya basta. Y salió corriendo. Huyó de ese lugar. ¿Y qué quedó en ese lugar? Las vestiduras de José. Y luego la esposa de Potifar acusó a José de querer aprovecharse de ella. Porque ya en el momento, me imagino, de tensión, que José sale corriendo, ella estaba asustada, empezó a gritar y a decir: no, este hombre se quiso aprovechar de mí, ve a quién traes a la casa. Y un poco de mentiras sobre José. Y José lo único que hizo fue salir corriendo de allí, para no pecar contra Dios. Y aún así, después de esto, Potifar regresa a la casa
Y su mujer le cuenta lo que pasó, su versión. Este hombre que tú trajiste se quiso sobrepasar conmigo, yo no sé qué vas a hacer, pero yo no lo quiero ver. Y Potifar, bastante enojado, va contra José y lo encierra en la cárcel. José pasa de ser el mayordomo de Potifar a ser un prisionero. Y solo por intentar no pecar contra Dios. Entonces, acá te preguntas, entonces, si José hizo lo que hizo para no pecar contra Dios, ¿por qué permitió que llegara a la cárcel? Porque la cárcel no es que es lugar de rosas, es la cárcel. ¿Por qué permitió que José llegara a la cárcel? Pero podemos leer más adelante que en la cárcel ya Dios tenía un propósito para José. Aunque él no lo sabía. En la cárcel, lo cuenta cómo llegó a la cárcel y el jefe de la cárcel vio a José y vio que Jehová estaba con José. Porque Jehová, aunque José no lo podía sentir, Jehová estaba allí, transformando todo. Y el jefe de la prisión le da la confianza a José y lo hace segundo al mando de la prisión, donde estaba José. Le da los roles que tenía el jefe a José ahora. Ahora José era el que estaba pendiente de los demás reos. Entonces, más adelante, en este proceso nos cuenta cómo un copero y un panadero llegaron a la cárcel. ¿Qué pasó? Que el copero y el panadero un día tuvieron un sueño, cada uno. Y ellos estaban bastante decaídos porque sabían que ese sueño significaba algo, mas no conseguían quien lo interpretase. Y José rodeaba por la cárcel, vigilando a los demás, y los vio tristes. Y les preguntó, ¿por qué estás triste? Ellos le respondieron, no, tuve un sueño, pero no sé qué significa, no sé cómo interpretarlo. Y José les responde, ¿acaso no es Dios el que permite las interpretaciones? A ver, contadme el sueño. Y el copero y el panadero le cuentan su sueño. A pesar de que los dos sueños tenían un significado diferente, iban casi igual. Y José escucha sus sueños y lo interpreta. En Génesis 40 podemos ver cómo fueron esos sueños del copero y del panadero. El versículo 9 dice, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y la vi 3 sarmientos y ella cómo brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar su racimo de uvas. Y viendo madurar sus racimos de uva. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón. Y daba yo la copa en las manos de Faraón. Y le dijo José, esta es tu interpretación. El versículo 13. El versículo 13 es como José interpreta el sueño del jefe de los coperos. Y le dice, a cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en sus manos, como solías hacerle cuando eras su copero. José interpreta a la perfección el sueño del jefe de los coperos y le dice que en 3 días será liberado y volverá a ser ese copero que era cuando le servía al faraón. Ahora, el sueño del panadero no era de color de rosa como el del copero, era lo contrario, era una condenación. Porque si seguimos leyendo, nos cuenta el sueño del panadero. En el versículo
En el versículo 16 dice que, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que venían 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería, para el faraón, y las aves las comían del canastillo que estaba sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es tu interpretación. Los 3 canastillos son también 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Imagínate qué pensó ese copero después de que José le dijo eso. Fue como que, nada, ya, wow. Y luego, ¿cómo pensamos que esto ayuda a José? Porque José les confesó sus sueños, lo interpretó, pero ¿cómo esto lo ayuda? Cuando interpretó el sueño del copero, le dijo: cuando estés cerca del faraón, cuéntale de mí, para que me saque de esta casa. Y podemos ver cómo José era un joven que, a pesar de todas las circunstancias, él seguía con su actitud sobresaliente. No se cuestionaba de nada, solo estaba confiando en el propósito de Dios. Entonces, podemos ver cómo incluso en los momentos más oscuros de la prisión, José no pierde la esperanza y sigue mostrando su don a pesar de todo. Y la historia del copero y el panadero nos muestra cómo, a pesar del olvido, cada evento forma parte de un plan mayor, preparándolo preparándolo para el momento más importante de su vida. Esto es un recordatorio de que la confianza en el propósito de Dios es esencial para nosotros. Es esencial. Porque a pesar de que el copero lo olvidó en el principio, solo ese encuentro fue parte del plan divino de Dios para José. Para que en el momento adecuado José fuese presentado al faraón y pudiera cumplir su propósito, mostrándonos una vez más la importancia ahora de esforzar nuestros talentos, de confiar y de esforzar. ¿Por qué? Porque cuando José llegó a la cárcel, las personas que no soñaban empezaron a soñar. Las personas que no tenían sueños empezaron a tenerlos. Porque cuando el Espíritu de Dios está en ti, las demás personas lo van a notar. Las demás personas lo van a notar. ¿Y qué pasó después? Vino un copero. José interpretó el sueño del copero. El copero sale de la prisión, y a pesar de que después de este suceso pasaron 2 años. Pasaron 2 años, pero en ese tiempo, un día, el faraón tuvo un sueño. Repite conmigo: un sueño. El faraón tuvo un sueño. Y el faraón estaba tan desesperado porque sabía que ese sueño que había tenido significaba algo importante, pero él no sabía qué, ni sabía de alguien que interpretara sueños. Entonces ese faraón estaba de aquí para allá buscando por todo Egipto a alguien que interprete los sueños, porque todo lo que él les pagaba, todo lo que él buscaba, nadie interpretaba los sueños. Todos decían: no sé qué significa eso. Hasta que un día el mismo copero, le dijo: yo sé de alguien que interpreta los sueños. Y el faraón le dice: ¿en serio? ¿En dónde está? José le dice: en la cárcel. ¿En la cárcel? Sí, porque nosotros no soñábamos, pero cuando él llegó empezamos a soñar. Cuando él llegó, nosotros empezamos a soñar. Y él interpretó mi sueño, y estoy aquí recordándolo a ti. Y el faraón inmediatamente manda a sacar a José de la cárcel para que le interprete el sueño ahora a él. Entonces, a este punto, el faraón manda a buscar a José para que le interpreten el sueño y le digan qué significaba. Y primero vamos a entender cuáles eran esos sueños del faraón. Génesis 41, 1 al 7. Aconteció que pasando 2 años tuvo Faraón un sueño, y le parecía
que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas, a la vista, muy gordas, y pacían en el prado. Y tras de ellas subían del río otras 7 vacas, pero estas 7 vacas eran de feo aspecto y enjuntas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y las vacas de feo aspecto y enjuntas de carnes devoraban a las 7 vacas hermosas, muy gordas, y despertó el faraón. Despertó el faraón como que, wow, ¿qué es esto? Y el faraón tuvo otro sueño. Y cuando se durmió el faraón, de nuevo, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó el faraón y dijo, ya va, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? Cuando José llega al faraón, José escucha una vez más los sueños del faraón y José lo interpreta. ¿Cómo lo interpreta? José le dice, tuviste 2 sueños, pero con el mismo significado. El sueño es uno solo. Lo que significa que Dios te quiere decir algo. ¿Qué te quiere decir Dios? Que vendrán 7 años de abundancia en Egipto. 7 años de una abundancia nunca vista. Pero tras esos 7 años de abundancia, vendrán 7 años de escasez. Pero una escasez grandísima en toda la tierra. Esto simulaba las vacas y las vacas gordas y las vacas flacas. Las vacas gordas representaban los 7 años de abundancia, y las otras vacas representaban los 7 años de escasez. ¿Y qué pasó después de esto? El faraón obviamente queda impresionado y le dice, bueno, no sé, dime tú qué hacer, ¿qué hago ahora? Y José le dice una lista de cosas que debe hacer para poder pasar esos 7 años de abundancia y de escasez de manera sabia, y que Egipto esté bien, poder salvar a Egipto. Y José le dice, no, eso como que es mucho para mí. Perdón, el faraón le dice a José, no, eso como que es mucho para mí. Mejor te voy a poner a cargo a ti. ¿Por qué lo hizo el faraón? El versículo 38 nos dice que, y dijo faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Amén. En quien esté el Espíritu de Dios. Santo. Ya el faraón sabía quién dejar a cargo. Y José ahora pasó a ser el segundo al mando después del faraón. Porque todo lo que tiene el faraón se lo dio a José, para que José se encargara de Egipto. Amén. Y así pasó. José se encargó de Egipto, se preparó para esos 7 años de abundancia y de escasez, hasta que un día pasó lo que pasó. Pasaron los 7 años de abundancia, pero después de los 7 años de abundancia pasaron los 7 años de escasez. Y fue tan grande la escasez que hubo un momento donde en el pueblito de José se acabaron las provisiones. Y el papá de José había mandado a los hermanos de José a buscar provisiones. ¿A dónde? A Egipto. ¿Por qué a Egipto? Porque era el lugar donde José estaba gobernando. Y allí no faltaba nada. Amén. Entonces los hermanos de José visitan Egipto. Van. ¿Y con quién se encuentran? Con el gobernador de Egipto, el cual era José. Ellos, de tantos años que habían pasado, obviamente no recordaban a José, no lo distinguieron, sino que lo vieron como el gobernador de Egipto. En cambio, José sí los reconoció. José los vio, y José de la intriga les preguntó, ¿ustedes cuántos son? ¿No les falta un hermano de casualidad? Y ellos, sí, nuestro hermano Benjamín, el hermano menor. Obviamente José no conocía a Benjamín, no sabía quién era. Y luego de esto José preguntaba, ¿y su padre todavía vive?
Ellos sí, nuestro padre vive, está en Galá, vinimos por provisiones porque no tenemos nada. Y José les entrega provisiones, pero con la condición de que si querían volver a Egipto, tenían que traer ahora a Benjamín, porque él lo quería conocer, él quería saber si era verdad. Y así pasó. Después de esto, en Egipto seguía abundante tras la escasez. Y en la casa de Jacob no era la excepción. Ahí se acabaron las provisiones de Egipto y llegó una vez y dijo, no, tienen que volver allá y volver a comprar más. Pero los hermanos de José le dicen a Jacob, no, pero es que el gobernador de allá nos dijo que si teníamos que volver ahí, teníamos que llevar ahora a Benjamín. ¿Y por qué Jacob no quería soltar a Benjamín? Porque después de lo que pasó él con José, él tuvo un dolor tan inmenso, porque no era mentira que José para él era alguien muy importante, porque fue el único hijo que tuvo en su vejez con su esposa Raquel. Entonces él tenía ese miedo de que si entregara a Benjamín le pasara algo. Pero, sin embargo, los hermanos de José dijeron, no, tú tranquilo, que si algo le pasa, nosotros nos hacemos responsables. Y Jacob dice, bueno, y entregó a Benjamín para que fueran con los hermanos de José a comprar más provisiones. ¿Qué pasó después? Llegan a Egipto y José ve a Benjamín. Cuando José ve a Benjamín, siente una alegría y prepara un banquete. Ellos gozan mucho, se divierten, la cosa. Y después de eso, al momento de regresarse, José se le ocurre una idea. Y la cual es que en el saco de Benjamín, donde lleva las provisiones, escondieron la copa de plata de José. Y así fue. Cuando ya se estaban retirando de Egipto, José mandó a capturarlos, porque decían que le habían robado su copa de plata. Pero cuando vieron que la copa de plata estaba en el saco de Benjamín, José tranquilo dijo, no, ustedes se pueden ir tranquilos, pero me dejan a Benjamín a mí, que ahora va a ser mi esclavo. Y los hermanos de José, esos mismos hermanos que en su tiempo vendieron a José, hasta planeaban matarle, ahora estaban de rodillas suplicando que no se llevaran a Benjamín, que se lo llevaran a ellos, mas no a Benjamín, porque si se llevaban a Benjamín, su padre no lo iba a soportar. Entonces José pudo ver ese cambio en sus hermanos, de que antes, como lo vendieron a él, y ahora lo daban todo por uno solo. Después de esto, José se da a conocer. José dice, ¿sabes qué? Ya no puedo mentir más. Yo soy José, su hermano. Y ellos obviamente aterrados de que José les fuera a hacer algo, los fuera a condenar, porque estaban todo el derecho. Pero José no lo hizo. José lo único que le decía era, no se preocupe de hablar, ni se preocupen de que me vendieron, ya eso pasó. Más bien, regresen y traigan a mi padre y vamos a hacer un banquete aquí. Y así pasó. Fueron, buscaron a Jacob. Jacob, cuando vio a José, fue un reencuentro tan hermoso de leer, porque se sienten las emociones que hay en esa historia. Santo. Y luego, al revelarse José a sus hermanos, demuestra una compasión tan grande, una compasión más grande que el resentimiento, porque José pudo haberse vengado. ¿Quién dice que no? José pudo haberse vengado debido a todo ese sufrimiento que le causaron sus hermanos, pero él elige el perdón, reconociendo que esto era parte del propósito que tenía Dios para él, para preservar su familia y cumplir su destino. La historia de José culmina con un reencuentro cargado de emociones, donde vemos cómo la familia de José se restaura más allá de las pruebas, del olvido. Su camino nos enseña que cada evento que pasó José era un plan que tenía Dios para ella, preparándolo para cumplir una promesa y mostrándonos a nosotros la magnitud de la misericordia de Dios. Amén. Es un nombre.
Esta historia deja muchos consejos bonitos, pero yo te quiero recordar hoy 3. El número 1, quiero que entiendas esto, porque no es muy agradable a veces, pero es claro. Nada funciona sin el Espíritu Santo. Nada funciona sin el Espíritu Santo. Porque tú puedes tener la idea más maravillosa del mundo, o puedes tener la mejor habilidad, pero si no tienes al Espíritu Santo, tienes cosas. Si hay algo que tú tienes que pedir todos los días, es la presencia del Espíritu Santo. Pide al Espíritu Santo que sople sobre tu vida. Pide al Espíritu Santo que sople sobre tus finanzas. Pide al Espíritu Santo que sople sobre tus hijos. Pide al Espíritu Santo que sople sobre tu hogar. Pide al Espíritu Santo que sople sobre tu negocio. Pide al Espíritu Santo que sople sobre tus planes. Y notarás la diferencia. Porque donde está la presencia del Espíritu Santo, ahí hay libertad, ahí hay sanidad, ahí hay gozo, ahí hay alegría, ahí hay prosperidad. Y sobre todo, ¿sabe qué hay ahí? Ahí hay bendición. Yo lo creo. La segunda, Dios está contigo. Dios está contigo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios está con nosotros, toda situación está bajo las manos de Dios. Toda situación está bajo las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estuvo con José cuando sus hermanos lo vendieron. Dios estuvo con José cuando le rasgaron sus vestiduras. Dios estuvo con José cuando fue vendido como esclavo. Dios estuvo con José cuando fue lanzado al pozo. En cada circunstancia, Dios está contigo. Pero te preguntarás, pero Señor, ¿dónde estás? Que no te veo. Ahí está, al lado de ti. Ahí está a tu lado. Pero es que no lo siento. José tampoco lo sintió. José tampoco lo sintió. Pero ahí estaba él, obrando para el bien de José. Pero yo te puedo decir algo. Tú puedes ser esclavo, pero si Dios está contigo, nada te faltará. Tú puedes estar perseguido, pero si Dios está contigo, no te van a alcanzar. Tú puedes ser humillado, pero si Dios está contigo, serás exaltado. ¿Sabes cuál es la clave de la bendición? Que Dios esté contigo. Eso es todo. Y créeme cuando te digo que aun cuando no lo sientas, Dios está contigo. La tercera, no te sorprendas cuando alguien no te sepa ver con los ojos correctos. No te sorprendas cuando alguien no te sepa ver con los ojos correctos. A José, cuando estaba en la casa de su padre, sus hermanos lo veían como un soñador innecesario. Cuando José llegó a las manos de los ismaelitas, ellos lo veían como un buen producto para vender. Cuando José llegó a la casa de Potifar, lo veían como un buen esclavo. Cuando José llegó a la cárcel, los que estaban allí lo veían como un reo más. ¿Pero sabes qué es lo bonito? Que cuando Dios vio a José, lo vio como el gobernador de Egipto. Cuando Dios vio a José, lo vio como el joven con el que iba a levantar una nueva generación. Y hay gente que no te está viendo como Dios te ve. Y no te preocupes por eso. No te preocupes por eso, no te pongas triste. Porque la gente usualmente no te ve como Dios te ve. No te amarres por eso, es un hombre. Hay gente que ahora mismo te está viendo como un problema. Pero no, tú eres una bendición.
Hay gente que te está viendo como un estorbo, pero no, tú fuiste escogido para levantar esta iglesia, tú fuiste escogido para levantar tu hogar, porque tú eres escogido por Dios. Entonces no te amargues por lo que piensen los demás, no te preocupes cómo te vean los demás, sino preocúpate por cómo te vea Dios. Porque la gente usualmente no nos ve como Dios nos ve. Cuando Dios vio a José, ya tenía un propósito, lo vio como ese joven con el que iba a levantar una nueva generación. Lo vio como el gobernador de Egipto. Y ya para terminar, en conclusión, en la historia de José nos muestra un testimonio vivo de que incluso en medio de las mayores adversidades, nada funciona sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien estuvo con José en todo momento. Dios estuvo con él transformando cada circunstancia en una preparación, recordándonos que no debemos sorprendernos cuando alguien no sepa vernos con los ojos correctos. Dios ve más allá, como vio a José, como el gobernador de Egipto, preparándonos para cada evento, para poder cumplir la promesa de Dios y mostrar su amor en nuestras vidas. ¿Qué te quiero decir? Que yo no sé si tú estás pasando por algo similar, pero créeme que si tú sientes que no tienes esa comunión con Dios, sientes que no te responde, sientes que todos te juzgan, que nada te funciona, créeme que todo ese proceso es lo que Dios está usando para entrenarte y para que regreses más fuerte para el momento más importante de tu vida. Pero precisamente tengo que sufrir para que esto se dé. No. Pase lo que pase, tú lo que tienes que estar confiando es que Dios está contigo. Amén. José fue vendido como a Egipto como esclavo, y él confiaba en Dios. Él a donde llegaba él con Dios, y todo lo que hacía les prosperaba. Entonces te invito a que empieces a pedirle más al Espíritu Santo que sople sobre tu vida. Que no te preocupes si no te ven como tú quieres que te vean, porque créeme que así como tú quieres que te vea esa persona, es como Dios te ve. Entonces no te preocupes por eso. Dios tiene un propósito maravilloso para todos nosotros. Entonces no cuestionemos sus planes. Solamente hay que estar tranquilos, confiados, que ese propósito se va a dar. Imagínate por todo lo que pasó José. Y su propósito se dio. A pesar de todo, ya Dios lo conocía desde el principio. Y lo que te puedo decir es que hay personas que pierden muy rápido la fe en Dios. Pierden muy rápido, que sueñan algo y pasa un desvío y ya se rinden. Dice, bueno, será para después. Y no te rindas. No te rindas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Que Jehová tu Dios está contigo a donde quieras que vayas. Vamos a orar. Padre, te pido, Señor, gracias porque nos has permitido recibir tu palabra y porque a pesar de todas las circunstancias, tú obras para nuestro bien. Gracias, Señor, porque tenemos la confianza de que aunque no te sentimos, aunque no te podamos ver, sabemos que ahí estás tú con nosotros. Sabemos que aunque no sintamos tu propósito en nuestra vida, ahí estás tú detrás, obrando para nuestro bien. Sabemos que tú nos miras con unos ojos de amor, con unos ojos de poder y de dominio propio. Porque ese espíritu de cobardía, hermano, ese espíritu de temor, ese espíritu de timidez, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Entonces te invito a que dejes todo eso atrás
Intercambia esta mañana de yugos. Pásale tu yugo al Señor y carga tú el de Él. Entrégale tus problemas. Entrégale todo eso que te está impidiendo que tus sueños se cumplan. Porque el yugo de nuestro Señor es fácil y ligera es su carga. Amén. Entonces no temas ni desmayes, porque Jehová está contigo. No te preocupes por lo que pueda pasar. Y antes de tomar una decisión, pide al Espíritu Santo que sople sobre tus planes. Pide al Espíritu Santo que sople sobre tu vida. Y verás cómo Él obra para tu bien. Yo no sé cómo Él va a utilizar ese sufrimiento, ese dolor que tú estás pasando para darle la vuelta y transformarlo en algo lleno de bendición. Pero créeme que lo va a hacer. Tarde o temprano lo va a hacer. Ya Dios te tiene un puesto para ti. Ya Dios te tiene un puesto con tu nombre donde vas a estar tú cumpliendo el propósito de Dios. Entonces no te rindas. Señor, que seas tú obrando en la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí porque te quieren escuchar hablar. Quieren escuchar hablar al Espíritu Santo de Dios. Entonces sopla sobre ellos. Sopla sobre ellos, Señor. Sopla sobre sus planes, sobre sus hijos, sobre sus finanzas, sobre su hogar, sobre sus planes. Sopla en la vida de cada uno, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno y conoces el propósito tan hermoso que tiene para cada uno. Porque esos pensamientos de que cuándo llegará, cuándo será el tiempo, ya Dios lo conoce, tú tranquilo. Sigue confiando en Él, confía en tu Señor y verás como todo llegará por bendición. Iglesia, te bendigo. Y esta mañana que no hay nada que Dios quiere para ti. No dejes de soñar. No dejes de soñar. Esfuerza tus sueños y confía en el propósito de Dios. Eso es todo. Te bendigo, iglesia.